Dinero. Lo usamos todos los días, pero ¿qué es realmente? Conchas, cuentas, oro, a lo largo de la historia, diferentes formas han ocupado un lugar central. Cada vez, la confianza era la columna vertebral invisible. Confianza en su valor, su escasez, su capacidad de intercambio. Avancemos rápidamente hasta 2008. El mundo vio con incredulidad cómo el sistema financiero se tambaleaba al borde del colapso. Los bancos, los supuestos pilares de la estabilidad, se derrumbaron bajo el peso de sus propias apuestas arriesgadas. La crisis puso de manifiesto la fragilidad de la confianza en los sistemas centralizados. La gente perdió la fe en las instituciones, en los gobiernos, en la propia estructura del mundo financiero. Fue de las cenizas de esta crisis que surgió Bitcoin, una idea radical que susurraba un camino diferente. No se trataba solo de dinero, se trataba de reclamar el control, de la transparencia, de un futuro en el que el poder no residiera en manos de unos pocos, sino en el pueblo. Del éter digital surgió un nombre, Satoshi Nakamoto, un seudónimo envuelto en el misterio, pero que poseería un aura casi mítica en los años venideros. En 2008, esta entidad desconocida publicó un libro blanco. Modesto, técnico, pero revolucionario en sus implicaciones, este fue el certificado de nacimiento de Bitcoin. Describía una visión, una moneda puramente digital, que funcionara sin bancos ni intermediarios. Las transacciones se registrarían en un libro de contabilidad público, protegido por criptografía y accesible para todos. Sin autoridad central, sin manipulación. Solo una red distribuida de ordenadores, trabajando juntos para validar y asegurar el sistema. Era un alejamiento radical del orden financiero existente, un audaz experimento de confianza y descentralización. El mundo, que aún se tambaleaba por la crisis financiera, apenas se dio cuenta. Pero las semillas de la revolución se habían sembrado. 3 de enero de 2009, una fecha grabada en los anales de la historia de Bitcoin. Ese día se minó el bloque Génesis, el primer bloque de la cadena de bloques de Bitcoin. Fue un momento singular, la culminación de años de trabajo y la base sobre la que se construiría todo un ecosistema. Incrustado en este primer bloque había un mensaje, el tiempo 03 en 2009. El ministro de Hacienda al borde del segundo rescate a los bancos. Una marca de tiempo, una declaración, una clara indicación del contexto en el que nació Bitcoin. El bloque Génesis era algo más que código. Era una declaración de independencia del sistema financiero tradicional. Era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la innovación y un símbolo de cambio en un mundo que lo buscaba desesperadamente. 22 de mayo de 2010. Un programador llamado Laszlo Hanjek hizo historia. Compró 2 pizzas. Un acontecimiento corriente, salvo por un detalle extraordinario, las pagó con Bitcoin. 10.000 Bitcoins, para ser exactos. En aquel momento, Bitcoin estaba en su infancia. Su valor era insignificante, una curiosidad para un pequeño grupo de entusiastas online. Esta compra de pizza, sin embargo, marcó un momento decisivo. Demostró que Bitcoin, esta esotérica moneda digital, podía utilizarse en el mundo real para comprar bienes. Fue una chispa que encendió la imaginación. La gente empezó a ver el potencial de una moneda digital descentralizada. La compra de la pizza se convirtió en leyenda, un símbolo del viaje de Bitcoin de código oscuro a fuerza transformadora. Se corrió la voz de Bitcoin. Desde las profundidades de los foros online, comenzó a filtrarse en la conciencia pública. Los primeros en adoptarla, atraídos por su potencial revolucionario, comenzaron a minar y comerciar con Bitcoin. Surgieron bolsas online que crearon mercados para esta nueva fiebre del oro digital. Mt. Gox, la primera gran bolsa de Bitcoin, se convirtió en un centro de actividad. Los volúmenes de negociación se dispararon y, con ellos, el precio de Bitcoin comenzó su volátil ascenso. El mundo observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo cómo este fenómeno digital cobraba impulso. Pero el camino de la innovación rara vez es fácil. Retos técnicos, fallos de seguridad e incertidumbre regulatoria plagaron los primeros años de Bitcoin. El colapso de Mt. Gox en 2014, tras un hackeo masivo, conmocionó a la comunidad. Fue un duro recordatorio de los riesgos inherentes a esta tecnología naciente.
Sin embargo, a pesar de los reveses, Bitcoin resistió. El sueño de un futuro descentralizado había echado raíces y se negaba a morir. La aparición de Bitcoin desencadenó una ola de innovación. Cientos, luego miles de criptomonedas, cada una con sus propias características y aspiraciones, inundaron el panorama digital. Sin embargo, Bitcoin siguió siendo el rey indiscutible. Su oferta limitada a 21 millones de monedas, le valió el apodo de oro digital. Bitcoin es la invención más importante en la historia del dinero, dice Saifedean Ammous, autor de El estándar Bitcoin. Es una reserva de valor descentralizada y resistente a la censura que los gobiernos no pueden inflar. Los inversores acudieron en masa a Bitcoin como cobertura contra la inflación, un refugio seguro frente a las turbulencias económicas. Las instituciones, inicialmente recelosas, empezaron a fijarse en él. El mundo estaba despertando al potencial de un futuro descentralizado y Bitcoin lideraba la carga. El impacto de Bitcoin se extendió mucho más allá de ser una simple moneda digital. Se convirtió en la base de un nuevo ecosistema financiero, las finanzas descentralizadas, o DeFi. Basándose en los principios de la tecnología blockchain, DeFi pretendía recrear los instrumentos financieros tradicionales sin necesidad de intermediarios. Préstamos, empréstitos, operaciones comerciales, todo ello posible gracias a los contratos inteligentes, acuerdos autoejecutables escritos en código. Bitcoin, el pionero, allanó el camino a esta revolución. Demostró al mundo que era posible un futuro diferente, en el que el poder financiero no residiera en las instituciones sino en los individuos. Se trataba de un desafío directo al orden establecido, un eco digital de los movimientos históricos que pretendían empoderar al individuo frente al control centralizado. El impacto potencial era inmenso, ya que prometía un sistema financiero más accesible y equitativo para todos. El mundo empezó a darse cuenta. Bitcoin, antes relegado a los márgenes de Internet, era ahora un tema de conversación generalizado. Grandes empresas, desde Tesla hasta Square, añadieron Bitcoin a sus balances. El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La percepción del dinero estaba cambiando. Los gobiernos, antes escépticos, estaban ahora explorando las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC, inspiradas en la tecnología subyacente de Bitcoin. Bitcoin nos ha obligado a replantearnos la propia naturaleza del dinero, afirma Neha Narula, directora de la iniciativa de moneda digital del MIT. Es un catalizador de la innovación y su impacto no ha hecho más que empezar a sentirse. El debate continúa. ¿Era Bitcoin una reserva de valor, un oro digital? ¿O era una moneda destinada a sustituir al dinero fiduciario? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa era segura: Bitcoin había alterado irrevocablemente el panorama financiero. A medida que aumentaba la incertidumbre mundial, crecía el atractivo de Bitcoin como activo refugio. La pandemia de COVID-19, las tensiones geopolíticas y las turbulencias económicas provocaron conmociones en los mercados tradicionales. Los inversores, en busca de refugio ante la tormenta, recurrieron a Bitcoin. Su naturaleza descentralizada, libre del control gubernamental, proporcionaba una sensación de seguridad en un mundo que se enfrentaba a retos sin precedentes. Cuando el gobierno canadiense congeló las cuentas bancarias de los manifestantes durante el Convoy de la Libertad, se reforzó la narrativa de Bitcoin como herramienta para la libertad financiera. Bitcoin, nacido de las cenizas de una crisis financiera, estaba demostrando su valía como cobertura contra la inestabilidad. Ofrecía un rayo de esperanza en tiempos inciertos, un testimonio del perdurable deseo humano de soberanía financiera.